Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros. Historia del movimiento minero en Bolivia. Segunda parte. Entre 1920 y 1945, la historia de Bolivia dejó de escribirse solo en los palacios y oficinas de la capital. Ahora la historia tenía pies, tenía manos callosas y tenía una voz que retumbaba en las alturas. Fue en este periodo donde la lucha dejó de ser un simple reclamo para convertirse en una guerra desigual, pero desigual por la barbarie del enemigo y por la heroicidad de nuestros trabajadores. Estos años marcaron la forja definitiva. Frente a un poder económico descomunal y gobiernos que servían de brazos armados, el proletariado minero no solo sobrevivió, se organizó, se educó y se preparó para cambiar el destino de nuestra nación. Esta es la crónica de cómo se enfrentaron a gigantes y cómo sembraron la semilla de la libertad, aunque el camino estuviera lleno de trampas y traiciones. En esta segunda parte, tocaremos en específico los años mencionados, debido a que se hará un capítulo especial dedicado a la llegada de la Revolución del 52, cómo se dio la propia Revolución del 52 y su desarrollo posterior, más una crítica importante y hacernos la pregunta: ¿fue realmente la Revolución de 1952 la Revolución Nacional o la Revolución Nacional Burguesa que tuvo Bolivia? Lo comprobaremos en el capítulo especial. Es por eso que en esta sección estamos tocando en específico de entre las fechas de 1920 y 1945. Tocaremos diferentes puntos a lo largo de este video, como las traiciones que se sufrieron, los gobiernos que intentaban manipular o agarrarse o directamente reprimir al movimiento minero. Una vez dicho esto, comencemos con el video. El enemigo. Los varones del estaño y su reinado de hierro. Para entender la magnitud de esta epopeya hay que mirar hacia arriba, hacia quienes tenían todo el poder. Eran los dueños del mundo en Bolivia: Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo, los famosos varones del estaño. Juntos controlaban más del 75% de la riqueza nacional. No solo eran capitalistas comunes, eran verdaderos estados dentro del estado. Patiño, viviendo en Europa, movía los hilos políticos desde lejos. Hochschild manejaba un imperio vertical, donde nada escapaba a su control, y Aramayo mantenía vínculos incestuosos con el poder militar. Aquí es donde se crea la famosa frase de la llamada rosca minera. Incluso en algunos ámbitos históricos se le llama rosca minera feudal. Su sistema de explotación era perfecto en su crueldad. A través de las pulperías o tiendas de raya convertían el salario en una farsa. Los trabajadores cobraban en vales, que solo servían para comprar mercancías a precios inflados, condenándolos a una deuda eterna que pasaba de padres a hijos. La jornada entre 12, 14 y hasta 16 horas bajo tierra, en galerías donde el aire era un lujo y la muerte por derrumbe o silicosis era la compañera diaria. Pero ellos no contaban con algo, que esa misma presión estaba creando a su peor pesadilla: una clase obrera consciente y unida. Los gobiernos, la represión y las máscaras del poder. La defensa de estos intereses no recaía solo en los guardias de las empresas, recaía en los gobiernos de turno, que aplicaron políticas verdaderamente asesinas para mantener el orden establecido. Aquí tenemos, por ejemplo, al gobierno de Bautista Saavedra, que vivió un periodo de venderse completamente al imperialismo extranjero, pero además de ello generó uno de los episodios más negros y crueles que vivió la historia boliviana: la masacre de Uncía de 1923. Los trabajadores se organizaron para pedir justicia, y la respuesta fue balas y bayonetas. Luego vino el gobierno de Hernando Siles, entregado a los intereses extranjeros, y después la guerra del Chaco, bajo Daniel Salamanca, donde miles de obreros fueron carne de cañón. Ambos gobiernos, junto con el de
Bautista Saavedra se habían entregado completamente al imperialismo europeo, sea el francés, sea el inglés, sea el alemán. Es por eso que se desarrolla la Guerra del Chaco. Realizaremos un episodio especial sobre la Guerra del Chaco y sus consecuencias. Pero hubo un periodo que muchos intentan vender como el alza del movimiento obrero, y que no es más que otra careta del sistema: el llamado socialismo militar, de David Toro y Hermann Busch, de 1936 a 1939. Después de la Guerra del Chaco es donde se genera un nuevo sentimiento nacional, pero generalmente la historiografía oficial se menciona desde un nacionalismo más abstracto, cuando en realidad era una lucha de clases dentro del Estado boliviano. En este sentido no nos podemos dejar engañar con las palabras bonitas, porque este periodo en específico, además de llamarle socialismo militar, en el ámbito del derecho se le llama el constitucionalismo social, el momento en donde supuestamente se crea el Estado social de derecho, donde se intenta llevar una justicia social, apoyos y derechos sociales a los obreros, cuando en realidad es solamente para mantener el poder. Además, en estos gobiernos no es que nacieron para liberar al pueblo, debido a que lo que querían conformar en realidad era un sindicalismo, pero llevado desde arriba. Es por eso que se promulga, donde se obliga a la sindicalización, pero no a la sindicalización en el sentido de independencia de clase, sino más bien de que ese sindicalismo tenía que estar desde el Estado, solamente para el Estado. Es así que ellos intentaron salvar un Estado que en realidad estaba en crisis. Y además de ello, estos gobiernos del socialismo militar estaban influenciados por el fascismo y por el nacionalsocialismo de la época. ¿Qué es lo que buscaban? Directamente un Estado fuerte, centralizado y corporativo, muy al estilo de Mussolini. Sí, crearon el Código de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, pero fue una estrategia para controlar al movimiento obrero desde arriba, para domesticarlo, donde se profundiza este ámbito estatal para poder comprar y para poder domesticar al movimiento obrero. Fue un reformismo de arriba hacia abajo, diseñado para que nada cambiara realmente. Y llegó el momento más oscuro, el gobierno de Enrique Peñaranda, servidor fiel de las empresas y el capital yanqui. Su nombre quedará marcado para siempre por la masacre de Catavi del 21 de diciembre de 1942. Allí cayó heroicamente María Barzola, asesinada por defender a su familia. Villarroel y la continuidad de la represión. Muchos esperaban cambios con la llegada de Gualberto Villarroel en 1946. Se habló de justicia social, de apoyo al pueblo, pero la realidad fue otra. Aunque su gobierno tuvo un tinte nacionalista y su apoyo inicialmente en sectores populares, la maquinaria represiva del Estado no desapareció. Ahí tenemos ejemplo a grupos de militares como Radepa. Villarroel también enfrentó al movimiento obrero. Cuando los mineros se movilizaban exigiendo el cumplimiento real de sus derechos, la respuesta del gobierno también fue la fuerza. Se continuó persiguiendo a dirigentes revolucionarios del movimiento obrero y se aplicó la ley del garrote, cuando los intereses del Estado y de la clase dominante se veían amenazados. No fue un gobierno de los trabajadores, fue un gobierno que intentó gobernar para los trabajadores, pero sin darles el poder, manteniendo las estructuras opresoras intactas. Haremos un video igualmente para esta saga sobre el gobierno de Gualberto Villarroel y lo que representó realmente el socialismo militar y todo el tinte político y las farsas que creó el movimiento nacionalista revolucionario para crear mitología dentro de todos. Además de ello, realizaremos videos sobre las masacres realizadas por todos estos gobiernos anteriormente mencionados, porque en muchas ocasiones se intenta olvidar, y se intenta olvidar porque si borras de la historia la represión que realizaron los tuyos, entonces puedes volverte como el bueno de la historia. La organización,
la fuerza que nunca se rindió. Pero ante tanto engaño y tanta violencia, la respuesta del pueblo fue más organización. Justo en el auge y caída a la vez del socialismo militar, nació la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la FSTMB, y luego con las históricas tesis de Pulacayo dieron un salto definitivo. Ya no se trataba solo de pedir un aumento, se trataba de tomar el poder y transformar el país. Si bien debido a que la tesis de Pulacayo se puede hacer diferentes críticas, es importante aclarar que esta misma se desarrolla por la conciencia del movimiento minero, del movimiento proletario obrero, y no tanto así por un partido, que generalmente en la historiografía se intenta asociar al Partido Obrero Revolucionario. El camino hacia 1952, esperanza y advertencia. Así para 1945, el proletariado minero era la fuerza más poderosa y consciente del país. Habían recorrido un camino de sangre y gloria y estaban listos para la batalla final. El escenario estaba puesto para la gran explosión social, la revolución de 1952. Pero aquí es necesario ser claros y críticos, porque la historia no es blanco y negro. El movimiento minero fue la fuerza motriz, efectivamente, el ejército que hizo posible la victoria, quien puso los muertos y la valentía. Sin embargo, y lamentablemente, la dirección, el control de esa victoria fueron arrebatados por el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que había nacido en estos periodos y que, como un partido atrápalo todo y oportunista, llegó a últimas instancias. Hay que decirlo con todas sus letras, el MNR no era un partido de izquierda ni tampoco lo pretendía ser. En sus orígenes, incluso en su ideología, tenían claras influencias fascistas, nacionalistas y derechistas. Es por eso que su fuerza más importante en el gobierno de Gualberto Villarroel era Radepa. Es por eso que idealizaban el socialismo militar. En todo sentido, el MNR fue un partido burgués que supo montarse en la ola de la furia popular para llegar al poder y una vez allí administrar el país bajo una línea reformista que nunca tocó los cimientos del sistema capitalista semifeudal y semicolonial. Los mineros hicieron la revolución, pero otros vinieron después a recoger los frutos y a desviar su rumbo. Ahí tenemos a dirigentes que hoy se los vanagloria, como Juan Lechino Kendo, cuando en realidad fueron, como también existen en los sindicatos y en el movimiento minero y demás movimientos populares, oportunistas que intentan darse la voz e intentan mencionar de que son ellos los que habían logrado las grandes hazañas. Lamentablemente esto en la historia boliviana, y lo veremos en posteriores videos, pasa frecuentemente. Y esto es por un pensamiento ideológico que también tocaremos en esta saga de videos, que es importante entender porque es algo profundo dentro de Bolivia, que es la ideología del nacionalismo revolucionario, que va a tocarse durante todo el siglo XX y su posterior superación del sindicalismo revolucionario. En ese sentido tocaremos estas ideologías también, pero es importante aclararlo desde este video. Cierre y avance. El camino recorrido fue largo y sangriento. Los trabajadores habían derrotado el miedo, pero la lucha por la verdadera liberación apenas comenzaba. En la tercera parte de esta saga histórica titulada El camino hacia la revolución de 1952 y su consolidación, desvelaremos cómo se gestó el estallido, quiénes lucharon y cómo se desarrollaron los hechos, analizando con objetividad histórica las luces y las sombras de uno de los momentos más importantes de nuestra historia y vida republicana. No te pierdas la continuación, la historia continúa. Con esto acabamos este video, que es la segunda parte de la saga que se está realizando sobre el movimiento minero en específico. Aclarar de que se sacará videos intermedios, los cuales no están recopilados propiamente como en las partes que se está desarrollando, sino serán videos especiales que también se encontrarán en esta saga. Las ideologías, los partidos, los pensamientos, los momentos más importantes que hay que detallar, como las masacres al movimiento minero, y cómo también existen personajes como Simón Patiño, Hochschild y Aramayo.
esas personalidades que muchas veces se les idealiza y se intenta ver de que la historia solamente es de ellos, de los grandes hombres. Igualmente pasa en el movimiento popular, que curiosamente se menciona de que Juan Lechino Kendo o Víctor Paz Estenssoro son los grandes hombres y no así ver el alrededor. En ese sentido, en esos videos extras que se irán realizando, se verá cómo en realidad la historia la construyen las masas populares y no así los grandes personajes. Eso es caudillismo, hablar solamente del gran hombre, y lamentablemente en eso es donde caen la mayoría de historiadores de la historiografía oficial. En este sentido, mencionarles que continúen viendo esta saga de videos, porque tenemos que tocar cada detalle, cada punto importante del movimiento minero. Lo mismo se realizará en el movimiento fabril, en el movimiento campesino y en los movimientos indígenas, posteriormente también en los partidos políticos propiamente. Es así donde tenemos que desarrollar la historia. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Continuaremos con esta saga de videos. Esperemos que les guste y que les sirva como referencia histórica y a la vez en las partes finales como algo crítico. Y con esto se acaba este video. Muchas gracias. Síganos en Bandera Roja, que vamos a continuar con este programa y con esta saga de videos. Sin más que decir, yo soy Cristian Álvarez y muchas gracias por escucharnos. Qué triste, triste es la vida para morir mal pagado. Tú eres minero, ¿qué vas a hacer? Hay que explotarlo hasta morir, destruyendo los pulmones en los profundos socavones.